Nuevamente saludamos aquí en Milenio Mediodía al ministro Javier Lainez. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias por tomarnos esta comunicación, ministro. Para ubicarnos en vista de toda la información que estábamos viendo, que está viendo nuestro auditorio, ¿en qué fase se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma judicial? Ayer se turnó un proyecto a uno de los ministros. ¿En qué consiste esto? Mira, Carlos, es que el problema, la cuestión es que lógicamente están llegando al Poder Judicial vía amparo y a la Suprema Corte por otras vías distintas impugnaciones. Acuérdate que las impugnaciones pues pueden ser distintas según la vía. Puede ser una acción de inconstitucionalidad, puede ser controversia. Entonces, o en los juicios de amparo, que no son exclusivos de la Suprema Corte, al contrario, se inician en los juzgados de distrito. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia tenemos la solicitud o procedimiento que resolvimos o estuvimos resolviendo en estos días pasados de si es posible, conforme a al artículo 11 de la Ley Orgánica, que la Corte revise la constitucionalidad de la reforma. Eso, como tú viste, lo que la Corte ha decidido ahorita, no ha dicho si es posible mediante ese artículo o no es posible. Entonces se turna a un ministro ponente o ministra ponente para que haga un estudio y proponga si esa puede ser una vía. Las otras vías, pues las tenemos que recibir, la tiene que recibir Presidencia y tramitar como se tramita cualquier controversia. Entiendo que está llegando de partidos políticos, por ejemplo, algunas controversias constitucionales o de un gobernador o en fin, eso pues se tienen que turnar y se tienen que preparar proyectos y resolverse conforme a las facultades que tenga la Suprema Corte. Entonces sí está habiendo varios medios de impugnación, además de los juicios de amparo a los que el Poder Judicial en su conjunto, insisto, no es solamente la Suprema Corte, pues nos estamos enfrentando porque tenemos que atenderlos. No podemos desechar todo por notoriamente improcedente, porque hay que hacer un estudio en cada caso de si puede, en este caso, la Suprema Corte de Justicia o no, analizar una reforma constitucional, en su caso revertirla o confirmarla. Ahora, ministro, pareciera que por la aprobación de la reforma, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, como la validación que se dio en los congresos, más la publicación que ya se hizo en el Diario Oficial de la Federación, pareciera como que esta Corte que conocemos, pues ya no funcionaría. Así muchos lo interpretaron como que ya no iba a funcionar, ya no iba a hacer trámites, ya no podía hacer nada en este tema, quizá en otros sí. Para que le quede claro también a nuestro auditorio, la actual Corte está vigente y la actual Corte puede tomar resoluciones, llevar a cabo la elaboración de proyectos y tomar resoluciones porque está todavía facultada. Es correcto. La propia reforma constitucional, como tú sabes, establece un régimen transitorio. Nosotros, lo que sí vamos a tener que hacer relativamente pronto, eso vamos a ver dependiendo de cuando el Senado emita su convocatoria para las elecciones de 2025, tendremos que avisar si decidimos ir en la boleta electoral o decidimos retirarnos. Pero en el caso que decidamos retirarnos, recuerda que en el régimen constitucional se estableció que nos vamos a quedar aquí, aun cuando vamos a decir nuestra renuncia tenga efectos inmediatos, es decir, que digamos, yo no voy a ir en la boleta y por lo tanto me bajo de cualquier procedimiento electoral. Como dice la Constitución, nos quedaríamos aquí realizando las mismas actividades, ejerciendo todas las atribuciones que tenemos en la Constitución y en las leyes hasta agosto, septiembre de 2025. Porque se habla mucho, entrando ya en la política, de cómo
8 ministros van a decidir sobre lo que ya votaron millones de personas, sobre lo que ya legisló el constituyente soberano, como dicen. Me imagino que ustedes ya han pensado sobre eso y ya lo han dialogado entre ustedes. ¿Cómo lo están procesando este argumento de la función que tienen ustedes de cuidar la Constitución y la política que dice es que la mayoría ya dio este mandato? A ver, Carlos, es que precisamente los tribunales constitucionales, no solo la Corte mexicana, la Corte colombiana, la Corte americana, los tribunales constitucionales europeos, en España, en Francia, en Italia, sí, desde luego los latinoamericanos, ya mencioné Colombia o en Argentina, todos esos tribunales están conformados por 11, 9, 10, generalmente son impares, 9, o sea, no son órganos enormes, son cortes constitucionales con un número limitado de miembros. Y todos estos tribunales tienen la atribución hoy reconocida de que pueden pronunciarse en contra de la decisión mayoritaria. También no quiero ser muy técnico. Se llama esto, siempre se llama así en la doctrina, la decisión contramayoritaria. Es cierto que la mayoría puede aprobar algo con toda su legitimidad, pero los tribunales constitucionales precisamente lo que hacen es que a pesar de esa mayoría representada en el Parlamento, a través de un proceso, un procedimiento constitucional técnico, ¿sí?, pueden llegar a decir esa ley es inconstitucional, aunque fue votada por 500 diputados y 128 senadores. ¿Por qué? Porque violenta derechos. Entonces, no significa siempre que todo lo que digan la mayoría, o sea, esa mayoría puede decir y votar algo que es violatorio de derechos. A ver, o sea, Carlos, te doy un ejemplo. Esas mayorías han votado por criminalizar la interrupción del aborto en la mujer, cualquiera que sea así lo dicen. Sí. De veras, todas han sido aprobadas por tremendas mayorías a nivel federal, pero sobre todo a nivel de los estados en México. Sí, exacto. Y a nivel... ¿Cuál es la labor? Pues sí. Pero nada más 8 se fueron contra el Congreso de, no sé, de Nuevo León o de Oaxaca o de todo, o el federal. Es que esa es la labor de un tribunal constitucional. No se vale hoy decir cómo 8 pesan más que 500 o que 128. En medio del ambiente político que hay en México, de la polarización, ministro, con la campaña que se ha hecho en contra de ustedes, de la Corte misma como institución, ¿no se sienten acorralados de cumplir con este deber que me mencionaba de defender la Constitución? Yo sí te diría, pues, sobre todo a título personal, no puedo hablar por todas o por todos, pero yo creo que sí nos sentimos, yo te diría de alguna manera, abrumados, porque es una enorme responsabilidad. Estás además desarrollando en un contexto sumamente complicado y de polarización, donde además, pues el debate público, digamos, nos dejó rezagados, ¿sí me explico? O sea, acuérdate que cuando empieza todo esto, o este embate contra el Poder Judicial o contra la Suprema Corte, pues nosotros no estábamos acostumbrados a entrar al debate público, y eso pues nos rezagó un poco en cuanto a explicar a la ciudadanía exactamente de dónde venimos y exactamente qué hacemos. Entonces, lógicamente estamos en un sistema complejo porque hoy en día pues todo se presta, como lo que pasó la semana pasada con el asunto que solo lo que votamos, fíjate cómo se manejó, Carlos, de inmediato. La Corte decidió revisar, esto es un golpe de Estado, cuando la Corte decidió la semana pasada y ayer lo completamos, es que se tramite, no que se deseche por notoriamente improcedente. Dijimos, no, notoriamente improcedente no es. Vamos a analizar lo que se turne a una ministro
y se haga un proyecto, vamos a analizarlo. Y viste cómo nos fue en medios, y viste cómo, digo, hasta propuestas de juicio político y todo. ¿Sí? Para contestar entonces tu pregunta, sí estamos en un contexto muy complejo, pero pues aquí nos tocó vivir y tenemos que seguir adelante, al menos hasta si avanza como previsto, pues no sé si ya en 2025 tengamos que irnos y llegarán nuevas y nuevas. Exacto. Finalmente, le preguntaría, ministro, en medio de todo esto que están viviendo, hay desacatos también a resoluciones de jueces, hay desacatos que tribunales, colegiados incluso están haciendo. ¿En medio de qué nos encontramos? Porque regreso a la pregunta que le hacía hace rato, pareciera que ya pues no se quiere hacer caso, y no es que no se quiera hacer caso, es que no se quiere cumplir la ley, y mientras por un lado acciones como las que usted me menciona son calificadas de golpe de Estado, golpe aguado, etcétera, del otro lado pues se hacen de la vista gorda al no cumplir con suspensiones y resoluciones, y hay quienes hablan ya de una crisis constitucional. Ahí junto a estas dos preguntas, antes de despedirnos, ¿qué opinión le merecen estas dos cosas? Mira, yo sí creo, es sumamente, no puedo negar, sumamente preocupante el que efectivamente ya cualquier decisión de cualquier nivel jurisdiccional no se esté tomando en cuenta como válida. Eso es gravísimo, independientemente de que puede ser inclusive delito. Yo no quiero amenazar a nadie de ninguna manera, pero lo es, ¿sí me explico? Es sumamente preocupante, y te voy a decir por qué. Porque si empieza esta mayoría digamos, calificada incluso en el Parlamento, en nuestro Congreso, a considerar que porque son mayoría ya no hay que obedecer, Carlos, esto es muy grave, porque olvidémonos un poco de este tema de la reforma judicial. Eso va a suceder en otros temas que afecten todavía más directamente a la ciudadanía. Sí, cuando digan, no, bueno, pues yo puedo desobedecer una suspensión en una expropiación indebida, en el retiro de una concesión de manera ilegal, sí me explico, en la privación de un servicio público también de manera... Y entonces, acuérdate que no es nuevo, o sea, esta Suprema Corte ordenó, por ejemplo, y le dijo al Senado, tienes que nombrar a los miembros que faltan del INAI, del INAI, no puedes tener ese órgano constitucional autónomo así, y no cumplieron tampoco. Entonces creo que se está haciendo como muy normal, o pretendiendo ser normal, el decir es que pues si la mayoría decide, eso nunca puede ser constitucional, Carlos. Entonces a mí sí me preocupa. Yo no sé si estemos llegando, y no quiero ser alarmista, es decir, es que ya estamos en medio de una crisis constitucional. Yo espero que no sea así, pero sí hay que subrayar lo que tú estás diciendo, porque a mí sí me parece preocupante, porque no ha sido únicamente en el tema de la reforma, ya venían incumplimientos como este que te di, sí, donde se dijo, tienes que hacer esto, y no se hizo. Entonces ya el argumento de que somos mayoría, con la legitimidad que nadie niega, y entonces podemos oponernos a esas decisiones, sí, me parece que para México no es bueno, ni para los ciudadanos y los ciudadanos, porque un día ya no van a ser estos temas, que si se quedan o se van los ministros, van a ser otros temas. Otros, exactamente. Muchas gracias por platicar con nosotros, ministro, y pues atentos a lo que pueda ocurrir en los siguientes días. Muy amable, ministro. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.